Buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a dar paso a la clase de hoy. Antes de comenzar la clase, comentar la pregunta que habéis realizado en la última sesión respecto al tema de poder llevar apuntes. Lo hemos comentado y finalmente no es posible llevar ningún tipo de ni resumen, ni apuntes, ni nada. Lo que sí trata de explicar bien en las preguntas del examen, como son casos, digamos, más prácticos, ¿vale? Intentad explicarlo ahí, ¿vale? Simplemente por comentarlo. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos en el día anterior, en la sesión 9. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que habíamos visto. Estábamos viendo las diferencias entre agente inteligente y agente generativo. Bueno, Y nada, la principal diferencia, como habíamos comentado, eh, oye, sí, ella adelante. tiene un monitor ahí que no tiene cargador. ¿El qué, perdón? No, profe, es alguien que tiene No, activo perdón, la... profe, perdón, se me activó Se el... le abrió el micrófono. No te, Cargador no tenemos, cargador no tenemos. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Pensé que estabas haciendo alguna consulta a la clase, disculpa. Nada, pues eso, continuamos con la clase como la estábamos en el punto en el que la dejamos en la sesión anterior, ¿vale? En la sesión 9, agentes inteligentes versus agentes generativos, ¿vale? En esta parte lo que estábamos explicando es, para entender muy bien qué son los agentes o dónde se sitúan los agentes dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Teníamos este dibujo que estábamos viendo aquí, ¿vale? Que os voy a hacer un poquito de zoom para que lo volváis a ver bien, ¿vale? Teníamos lo que es toda la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de esta inteligencia artificial teníamos el machine learning, ¿vale? Dentro del machine learning teníamos las redes neuronales, dentro de las redes neuronales teníamos el deep learning. Dentro del deep learning teníamos la inteligencia artificial generativa y los agentes es una parte de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Simplemente es lo que estábamos comentando en esta slide de aquí. Entonces, estábamos comentando la principal diferencia entre agentes inteligentes y agentes generativos, ¿vale? Un agente generativo, por ejemplo, GPT, ¿vale? Lo que se conoce como GPT o el chat GPT de Azure, perdón, de OpenAI, ¿vale? Es aquel que, que percibe una información, nosotros interactuamos con él a través de una información que le escribimos en un chat y es capaz de generar cualquier tipo de respuesta. En este caso, eso sería como la acción, ¿vale? Y si lo tenemos configurado para que tenga memoria, es decir, para que podamos ir preguntando y pueda ir respondiendo en base a la información anterior, ¿vale? Eso le permite también como planificar, ¿vale? Pero un agente en sí, lo que es más el punto de vista de agente, no tiene por qué siempre generar texto, ¿vale? En inteligencia artificial generativa, ¿vale? No siempre porque tiene por qué generar texto, ¿vale? También puede generar cualquier otro tipo de información. Es lo que estábamos comentando en esta slide, que es donde nos quedamos el día anterior. Eso es, generar una acción. Ujú. Entonces, un agente inteligente desde el punto de vista de la estructura se compone de lo que sería la arquitectura más la parte software, ¿vale? Por un lado tendremos la arquitectura, que es todos aquellos elementos físicos, por ejemplo, la sensórica, por ejemplo, IoT, todas las unidades de procesamiento, por ejemplo, la GPU, y todos aquellos dispositivos que ayudan a que ese robot o ese objeto interactúe con el entorno, ¿vale? Y con esa interacción con el entorno es capaz de desencadenar acciones. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es más la parte de software, ¿vale? Que es aquella que recoge lo que son las instrucciones que sirven de guiado al comportamiento de la gente, ¿vale? Esas son las dos partes. Entonces, un agente inteligente está formado por dos elementos. Por un lado, la arquitectura y por otro lado, el software. Las principales características de los agentes inteligentes, pues como bien dice su palabra, la primera es la inteligencia, la siguiente es la interactividad y la siguiente la autonomía.
Eso es como bien dice Gloria, los algoritmos y los modelos, lo que comentábamos en la clase anterior. Muy bien, eso es. ¿Vale? Por un lado, la característica de la gente inteligente, que es la inteligencia, esto quiere decir que el propio agente es capaz de razonar y percibir lo que sucede a su alrededor gracias a esa información que recoge. Por eso se dice que es inteligente. Es interactivo, ya que es capaz de interactuar con su entorno y también puede incluso interactuar con otros agentes. Y por último, es autónomo, es decir, son elementos pasivos, es decir, pueden interactuar con el entorno y tomar decisiones por su cuenta, de forma autónoma, sin intervención humana. ¿Vale? Entonces, hay varios conceptos que son importantes que están relacionados con la parte de agentes, ¿vale? Que son los que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a utilizar agentes es cómo es el mecanismo de interacción con el entorno, ¿vale? Para nosotros poder formar o diseñar un agente inteligente, tenemos que saber de antemano cómo va a ser ese entorno con el que va a interactuar para que podamos configurarlo. Si necesitamos que perciba información infrarroja, tendremos que montar en el agente un sistema de detección infrarroja, ¿vale? Bueno, pues por eso tenemos que saber muy bien cómo es ese entorno. Entonces, para ello tenemos que definir muy bien cómo se va a evaluar esa interacción o esas métricas, ¿vale? Cómo vamos a percibir y a recoger esa información del entorno y también qué acciones queremos que haga nuestro agente, ¿vale? Es lo que se conoce como REAs. Sería el rendimiento, el entorno, los actuadores o las acciones y los sensores. Vamos a comentar ahora algunos casos REAs, ¿vale? Los, los coches, pensemos por ejemplo ahora en los coches automáticos, ¿vale? Un coche automático tiene que tener un rendimiento, ¿vale? O sea, tiene que ser capaz de conducir solo en unas condiciones, eh, las condiciones que nosotros le indiquemos, ¿vale? Pero necesita tener un rendimiento, ¿vale? Ese rendimiento es, pues, cómo funciona, ¿vale? Tiene que ser capaz de percibir del entorno. En este caso, para que el coche automático funcione perfectamente, tiene que ser capaz de detectar las líneas blancas de por ejemplo, del carril. ¿Vale? Ahora si alguno de vosotros o todos habéis visto alguna vez algún coche, no es una conducción automática, pero es verdad que cuando te vas desviando y te vas acercando o pisas la línea blanca, te vibra el volante, por ejemplo, ¿vale? Porque tiene un sensor. Los actuadores o las acciones. ¿Cuál sería la acción en ese caso? Pues cuando detecte que está pasando por encima de la línea blanca que te puede salir, que te vibre, por ejemplo, el volante, o automáticamente que el volante se auto corrija. ¿Vale? ¿Y cómo hace eso? Gracias a los sensores. En el caso de un sistema médico, de un sistema de diagnóstico médico, pensad, por ejemplo, en en un robot que, lo que comentábamos en la última clase, por ejemplo, un robot que tenga unos sensores de temperatura, por ejemplo, y sea capaz de medir la temperatura de los pacientes. O que analice las pupilas y pueda ver si hay algún tipo de patología en el paciente y toda esa información pueda dársela antes a la enfermera o médica o médico o enfermero y pueda darles ya una especie de diagnóstico para que luego la médica o médico, enfermera o enfermero pueda pues decirles la sintomatología, ¿vale? En ese caso, el rendimiento del robot sería, por ejemplo, a lo mejor la batería, ¿vale? Tiene que tener batería suficiente pues, para que funcione. El entorno, en este caso, sería el paciente, por ejemplo. Los actuadores o las acciones, pues lo que queremos que haga en ese caso el robot. ¿Qué queremos que haga? Pues que mida la temperatura, que analice las pupilas del paciente,
lo que sea. Y los sensores, pues al final son los sensores con los que es capaz de obtener esas métricas. ¿Vale? En los sistemas de análisis de imágenes satélite, ¿vale? O sea, como sabéis, en la superficie terrestre hay gran cantidad de satélites que están tomando fotografías constantemente de la Tierra, ¿vale? Todos hemos utilizado alguna vez Google Maps. Bueno, pues Google Maps es el sistema de imágenes satelital, ¿vale? Este sistema tiene que tener un rendimiento, es decir, tiene que tener unas placas solares y una forma de carga, porque nadie va a subir a cargar los satélites, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene que tener ese rendimiento. El entorno con el que interactúa están formados por una serie de sensores, ¿vale? Sensores que son unas bandas electromagnéticas que en función del rango del espectro electromagnético, pues va captando una información u otra. Puede captar información de vegetación, información de humedad, información de temperatura, incendios, porosidad del terreno, cualquier tipo de información, ¿vale? Eso lo obtiene del entorno. Las acciones, pues si de repente en un lugar ve de repente una columna de humo, por ejemplo, pues que una acción sea lanzar una alerta indicando que hay un incendio. Y los sensores, pues son los equipos con los que están montados o están formados estos sistemas satelitales. Ahora imaginemos, por ejemplo, mm, un robot que seleccione componentes que estén correctos o defectuosos, ¿vale? Imaginemos. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser el rendimiento? Podéis usar el chat o abrir los micros, ¿eh? Lo que os sea más cómodo. ¿Alguien se anima? Podría ser cuántos componentes puede analizar en una cantidad de tiempo. Perfecto, muy bien. Ujú. Imaginemos un brazo, de esto es un brazo automático que va seleccionando, cuando, por ejemplo, en este caso decimos selección de componentes, pero puede ser, por ejemplo, selección de fruta que esté defectuosa o no defectuosa. Oye, ¿cuánto es capaz de seleccionar? Tanto correcto como, o sea, sano como defectuoso, en el intervalo de, por ejemplo, una hora o un día. Perfecto, ese podría ser el rendimiento. ¿Cuál creéis que podría ser el entorno en el caso de la selección de componentes? ¿Dónde estaría trabajando ese robot? En una fábrica de componentes. Por ejemplo, muy bien, eso es. ¿Cuáles serían las acciones o quiénes serían los actuadores en ese sentido? ¿Qué acción tendría que tomar el robot para seleccionar el componente? Bueno, aquí un poco también depende de la finalidad, pero ¿qué creéis que tendría que ser la acción que tomaría? Bueno, podría ser un actuador que tome el componente defectuoso y lo deseche, o quizás una especie de brazo con un resorte que lo bote, como en el caso de algunos seleccionadores de alimentos. Eso es, justo, por ejemplo, muy bien. ¿Y cuáles serían en este caso los sensores? Sensores podrían ser ópticos, cámaras, por Ujú. ejemplo, que puedan analizar alimentos o también dispositivos electrónicos con fallas, fisuras evidentes que pueda detectar la cámara. Muy bien, justo. Muy bien, muy bien, muy buena respuesta. Justo en línea también con lo que comenta Ernesto también por el chat. En el caso de Ernesto, las acciones bueno, el entorno sería exactamente esa fábrica que comenta de tubos, ¿vale? Y de cuando se detecten, por ejemplo, algún defecto en la soldadura, eso es. O como bien comentabas antes, en las fracturas, justo. Y teniendo sensores ópticos. Normalmente, la gran mayor parte de los sensores, en caso de, por ejemplo, pues selección de componentes, detección de fracturas, etcétera, pues necesitamos sensores de visión para obtener esa información, ¿vale? Muy bien. Entonces, siempre, siempre, siempre son los REAs, ¿vale? Rendimiento, entorno, actuadores o acciones y sensores, ¿vale? Se conoce como REAs.
Entonces, como estábamos comentando antes, en el caso, por ejemplo, del coche automático, un indicador de rendimiento, pues puede ser eso, decíamos las baterías o el número de kilómetros recorridos, por ejemplo, o en este caso también otro podría ser el número de infracciones de tráfico que comete ese coche autónomo. O, por ejemplo, alguna media o mediana de la comodidad del viaje de los participantes, de los que que vayan en el coche, riesgos que se hayan detectado, etcétera. ¿Vale? El entorno podría ser pues, la calle, las señales, las líneas blancas que comentábamos en la carretera, etcétera. Las acciones posibles, pues podría ser arrancar, parar, frenar, girar, acelerar. Y los sensores, pues es un sensor de velocidad, los frenos, un GPS, unas cámaras de vídeo, etcétera. Vamos a ver otros ejemplos que tengan que ver con agentes, ¿vale? Y su descripción REAS, ¿vale? Por ejemplo, un tipo de agente, que en el caso que comentábamos los otros dos, el sistema de diagnóstico médico, el rendimiento, pues serían pacientes sanos, reducción de costes, posibles demandas, ¿vale? El entorno serían pues, los pacientes, los hospitales, el personal. Los actuadores serían todo lo que son las pruebas, diagnósticos, tratamientos, etcétera. Y los sensores, pues podría ser, en este caso, pues el teclado táctil que podría tener el sistema, o si tiene algún sensor de detección que decíamos de temperatura, etcétera. ¿Vale? Para el sistema de imágenes satelitales, lo que comentábamos antes, ¿no? La medida de rendimiento, pues la detección de, pues eso, si es un foco o un incendio, pues que detecte el incendio y que lo detecte bien. El entorno, pues sería esa conexión, ¿no? También con ese satélite en órbita. Los actuadores son, o las acciones es la visualización de lo que estemos intentando detectar con esa imagen satelital. Y los sensores, pues son esas bandas o esas matrices de píxeles. Y por último, dentro de la parte de robot para seleccionar componentes, como bien estábamos comentando, el rendimiento, pues es, por ejemplo, sería el número sí, el número de elementos que ha clasificado bien en X tiempo, en un periodo de tiempo. El entorno, pues sería la cinta transportadora o la fábrica en la que está instalada esa cinta transportadora. Los actuadores, pues lo que comentábamos, ¿no? Ese brazo o esa mano articulada. Y los sensores, pues sería pues una cámara, los sensores ópticos que comentábamos, etcétera. Eso es. Entonces vamos a profundizar un poquito más en los tipos de agentes, ¿vale? Por un lado, un agente es lo que se llama agente reactivo simple, ¿vale? Es un agente que está formado por una serie de sensores, ¿vale? Que, por ejemplo, que nos detecta cómo es el mundo ahora. Tenemos unas reglas que, en función de la acción, tendrán una condición, ¿vale? Que interactuará con ese sensor y ahí tomará una decisión de qué acción tomará. Y esa acción que la tomaría el actuador interfiere con el medio ambiente, ¿vale? Con el entorno. ¿Creéis que esto que está aquí es un agente? No sé si sabéis lo que es. Esto es un termostato, ¿vale? ¿Creéis que un termostato es un agente? Sí, sí es un agente. ¿Vale? ¿Por qué crees que sí es un agente? Tiene un Es un sensor de agente temperatura. porque el termostato tiene un sensor de temperatura que dependiendo de la temperatura va a activar o desactivar un sistema de calefacción o refrigeración hasta que la temperatura del ambiente se regule a la temperatura deseada y ahí corta. Su actuador va a ser ese. Corta Ujú. y da permiso para nivelar la temperatura. Interactúa con la Muy- gente, le agregaría ahí, interactúa, o le permite Se, interactuar se al te, usuario se- porque se- tiene se una te entiende perilla, se te entiende un poquito mal. ¿Puedes repetir? pues le permite interactuar al usuario, le agregaría yo porque pues ahí tiene la rueda, la ruedilla con la que puedes ir graduando el nivel de temperatura que deseas.
Claro, es verdad que tú puedes regularle con sí que necesita esa parte de interacción humana, en el sentido de tú lo enciendes, pero es cierto, ¿vale? Vale, comentáis que no tiene inteligencia. O sea, no tiene la inteligencia de que no se activa, así como está ahora mismo, como lo vemos en la imagen, no es lo mismo que si fuese automático y en el momento en el que bajase a cierta temperatura. Por ejemplo, los termostatos más modernos, los que son digitales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú tienes configurada la Claro calefacción. que ya habrá algunos que Eso es, interactúan directamente con la temperatura corporal de cada persona. Entonces, cuando entra la persona a una habitación, automáticamente se regularán. eso Y es. esos sí son inteligentes. Claro, en ese punto sí que es capaz de pararse cuando llega a una temperatura en concreto, ¿vale? Los digitales, los más modernos ahora, sí que cumplen todas, o sea, sí que son inteligentes en el sentido de que son capaces nosotros le decimos en el día uno que queremos que de tal fecha a tal fecha, le indicamos el día de hoy, en un momento cero, un t cero, que sería el día de hoy, y le decimos, oye, desde tal fecha hasta el 15 de marzo. Quiero que mi casa esté siempre a 23 grados. Y cada vez que suba o baja de temperatura, se regula, ¿no? Ahí sí que sería inteligente. En este caso, es cierto que nosotros le tendríamos que dar como esa temperatura, si lo queremos como aparece en la imagen, ¿no? A 20 grados, ¿vale? Como aparece aquí, a 20 grados centígrados. Pero sí que tiene esa inteligencia de ser capaz de que cuando ese sensor detecta que ya está la temperatura de la vivienda o de donde esté el termostato a 20 grados, esto para, ¿vale? Por eso ponemos este ejemplo, porque es un ejemplo curioso. ¿Vale? Luego tenemos agentes reactivos que están basados en modelos. ¿Vale? Estos agentes, ¿vale? Lo que tratan es, ven cómo está el mundo ahora con una serie de sensores, ¿vale? Pero son capaces, con esos modelos que tienen, ¿vale? Son capaces de analizar cómo pueden ser los comportamientos en base a unos comportamientos, por ejemplo, pasados, ¿vale? Y cómo han tenido efecto esos cambios o esas modificaciones. Entonces, eso, interactuado con las acciones que causan una condición, ¿vale? Toman la decisión los actuadores de cómo tienen que intervenir con el entorno, ¿vale? Que es lo que estábamos enseñando aquí. ¿Vale? El anterior, como bien decía Ernesto, que era un agente primitivo, ¿vale? Es un agente simple, ¿vale? Vamos a volver otra vez a la slide, ¿vale? Es un agente reactivo simple, porque sí que reacciona cuando llegamos a esa temperatura, ¿vale? Este ya es reactivo, pero es basado en modelos. Es basado en modelos en que es capaz de tener el modelo por ejemplo, un calendario. Si tú le dices el día que estás hoy, sabe, y la hora exacta, pues calcula las horas y en base a ese modelo lo, lo va analizando, ¿vale? Y luego tenemos los agentes, ¿vale? Que ya no es que sean reactivos, sino que son basados en objetivos, ¿vale? Estos agentes basados en objetivos son aquellos que, en base a esos sensores y en base a unos objetivos que nosotros le indicamos, son capaces de realizar, digamos, como distintos escenarios, ¿vale? Para poder interactuar con el medio ambiente, ¿vale? Luego tenemos los que están basados en utilidades, ¿vale? Que son muy similares a los anteriores, lo único que se le añade es, según el escenario que yo tenga, digamos que hará una utilidad u otra, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura está subiendo más de 25 grados. Pues una acción será, esto es un invernadero, lanzo una señal para que empiece el sistema de regadío de mis plantas, por ejemplo. Pero si en vez de la temperatura ser 35 o 25 grados, la humedad que detecta el ambiente es superior a X cifra, pues que se levanten que se abran las ventanas, por poner un ejemplo, ¿vale? Comenta Miguel Fernando, la central para ajustar la sensación térmica del usuario y proporcionar datos precisos sobre el estado físico. ¿Qué quieres decir ahí, Miguel Fernando? Perdona. No, no, era lo anterior que estaba mencionando cuando intervine.
que el del sensor ese, ya hay tecnologías, existen tecnologías que detectan cuando la persona entra a la habitación y encuentran esa diferencia de calor de la piel de la persona y regulan automáticamente. Era eso. Ah, eso es, perfecto. Ujú. Vale. Y luego, por otro lado, tenemos agentes que aprenden, ¿vale? Estos agentes que aprenden, ¿vale? Bueno, vamos a... Estos agentes que aprenden son aquellos que van actuando en base a un conocimiento pasado, ¿vale? Todos, para eso, si esos sensores, em, por ejemplo, imaginaos un agente que clasifica o etiqueta, por ejemplo, pues eso, correos electrónicos, ¿vale? En función del correo electrónico, realiza una serie de acciones. Perfecto. En función de lo que aprende de las clasificaciones anteriores, es capaz de hacer las clasificaciones futuras, ¿vale? Y la interacción con el entorno, pues puede ser enviar una factura, enviar un informe, cualquier tipo de acción, ¿vale? Entonces, los tipos de agentes, según su complejidad y su capacidad, primero teníamos, recordemos, los reactivos simples, ¿vale? Que son aquellos que responden directamente a estímulos sin memoria y sin modelo interno, es decir, el termostato clásico que veíamos al principio, ¿vale? Luego teníamos los agentes con estado interno, ¿vale? Que son aquellos que son capaces de tomar decisiones con representación del estado del mundo. Luego, los basados en objetivos, que son aquellos que planifican acciones en función del objetivo específico que quieren conseguir. Luego teníamos los basados en utilidad, ¿vale? Que son aquellos que maximizan en función de esa utilidad que se quiere. Y por último, los de aprendizaje, que son aquellos que tienen un comportamiento o conocimiento que es adquirido con el paso del tiempo. Entonces, vamos a ver hoy en día dónde se está trabajando en cuanto a este tema de agentes, ¿vale? En la parte de economía, ¿vale? Cuando suba la presentación podréis ver a ver si me deja copiar el link. Tito, un momentito. Os lo voy a poner por aquí por el chat para que lo tengáis, ¿vale? Os lo voy a abrir aquí en medio de una nueva pestaña para que lo tengáis. Es un artículo, ¿vale? Vale. Es un agente basado en modelos económicos computacionales, ¿vale? Os lo he puesto por aquí por el chat, pero no le he dado a enviar, perdona. Ahora sí, ya lo tenéis ahí, ¿vale? Eso es un poco la base en la que se está investigando ahora la parte de agentes, ¿vale? Aquí veis, si os fijáis, veis un poco el gráfico como el que veíamos en la presentación, ¿vale? Lo que es el agente y cómo interactúa con el medio ambiente, o sea, con el entorno, ¿vale? Y bueno, básicamente es un poco, voy a iniciar aquí, es un poco esa línea de investigación, ¿vale? En simulación de mercados, para ver cómo se comportan los escenarios o cómo se comportan los mercados desde el punto de vista de distintos escenarios y con ello tomar decisiones automáticas, como puede ser una inversión, una venta, una compra, una reserva, etcétera. ¿Vale? Por otro lado, dentro de la parte de economía también, para toda la parte de trading, ¿vale? Es la interacción entre distintos agentes que son capaces de tomar decisiones en bolsa, ¿vale? Sobre todo más de cara a la parte de inversión. O, por ejemplo, cuando un banco, por ejemplo, quiere dar un préstamo o una hipoteca, tener una serie de agentes que en función de una serie de parámetros que tú introduzcas, más una serie de información que tenga disponible el banco, etcétera, 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 pues es capaz de detectar si ya no solamente si tú vas a tener algún riesgo
de morosidad, etcétera, o si te van a poder conceder o no, o qué condiciones te van a conceder, la hipoteca o el préstamo o lo que sea, ¿vale? También se está investigando mucho en la parte de agentes para la conducción automática, ¿vale? Eh, en este punto, sobre todo, lo que más pena da en ese sentido es que se está haciendo mucha investigación en esta línea, pero hasta que no ha habido un problema, digamos, de un atropello, etcétera, etcétera, que eso sí que tuvo mucho bombo, ¿no? Sí que se dio más información. No se da tanta información de este tipo de estudios, pero se están haciendo muchos estudios en cuanto a conducción automática, ¿vale? Ya no tanto a lo mejor solo vehículos que están interconectados entre sí, que también, sino también medios de transporte públicos, ¿vale? Como metros, autobuses o trenes, ¿vale? Es cierto que el metro, por ejemplo, es mucho más controlado porque porque digamos como que va por los raíles y no hay tanta, no interactúa con tantos componentes del entorno como podría ser en una carretera donde cada uno de nosotros como usuarios conductores tendríamos que estar interactuando con ese elemento automático, ¿vale? Pero bueno, sí que se está haciendo mucha investigación en este punto. Toda la parte de drones coordinados. Se está haciendo mucha investigación. Al final estos drones forman figuras que ahora se está haciendo más para la parte de ocio, pero bueno, también se están utilizando mucho para toda la parte de control, digamos, de áreas, ¿vale? Efectivamente, no he dicho taxis, pero taxis también, justamente taxis autónomos, eso es. También, sí, cualquier medio de transporte en general, eso es. Ujú. Aquí os dejamos una lectura que está que es muy interesante en cuanto a lo que sería la nueva era de los drones, para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Es un artículo de la BBC y bueno, luego cuando os pase la presentación le podéis echar un vistazo, ¿vale? Es muy interesante este artículo, ¿vale? Y hay una cosa que está muy relacionada con los agentes, ¿vale? Que es lo que se conoce como sistemas expertos, ¿vale? Estos sistemas expertos lo que hacen es, se llaman expertos porque son capaces de acumular conocimiento existente, conocimiento que ya tienen de una especialidad, de un área o de un ámbito concreto, y esto les ayuda a tomar decisiones. ¿Vale? Estos sistemas expertos lo que tratan es de generar simulaciones de cómo tomarían decisiones en base a ciertos parámetros o ciertas características, similando cómo serían las que tomaría un ser humano. ¿Vale? Entonces tendríamos ese sistema experto, que sería un módulo, por ejemplo, de adquisición de conocimiento. Tendríamos una base de datos, que es donde estarían los hechos. Tendríamos bases de conocimiento, ¿vale? Que es donde nosotros pondríamos esas reglas. Y tendríamos unos módulos de explicación de esas reglas. Entonces, eso junto con un motor de inferencia, ¿vale? En base a ese conocimiento, vamos a tener un motor de inferencia para inferir en en un componente, ¿vale? Y todo ello está interactuado con un usuario. Mira, por ejemplo, nos acaba de enviar Rafael una imagen de los taxis en Miami de forma autónoma. Así visto, porque luego se ven los otros coches de fondo, pero así visto, la verdad que parece más bien digamos como un muñeco, ¿no? Más que, pero sí, efectivamente. Profe, pero aparte también en Miami también está un servicio como si fuese como unos carritos domiciliarios que también llegan a los domicilios dejando la mercancía. Eso es efectivamente, sí, es justamente como lo que tú Son comentas, esos que está Rafa, que es mostrando Rafa ahí, delivery. de los Eso es, domicilios. sí, pensé que era justamente la parte de taxi, pero es verdad, es delivery. Sí, incluso Amazon, por ejemplo, de forma automática con drones está haciendo también ciertos repartos en ciertas zonas. Lógicamente, aquí el entorno
que esto está muy bien comentarlo, el entorno es muy importante. En una ciudad como Miami, como Madrid, como cualquier otra ciudad, eh, que tenga buenas comunicaciones, que haya buena cobertura, tanto de internet, etcétera, es mucho más sencillo poder desplegar este tipo de plataformas o este tipo de soluciones o este tipo de agentes en zonas en las que, mira, ahora nos envía Rafael un taxi autónomo, eso es. Eh, en zonas donde no hay buena cobertura, la visibilidad no es buena, hay muchos sistemas montañosos, etcétera, es mucho más complicado poder hacer un despliegue de este tipo de tecnologías. Pues si os fijáis en la foto que nos envía Rafa, voy a poner el chat aquí en la pantalla para que lo podáis ver. ¿Veis el chat, verdad? Vale. Bueno, veis el chat que la imagen, veis toda la cantidad de sensores, cámaras y bueno, lo que nos está viendo por aquí abajo, etcétera, que tiene el vehículo para que sea capaz con todos esos sensores de tomar esas decisiones al interactuar con el entorno. Si detectan un peatón que de repente está cruzando o un objeto, es capaz de frenar, bueno, etcétera, ¿vale? Con permiso, le hago un comentario. Adelante, sí. Eh, Acá en California, en los Estados Unidos, Ujú. estaban montando mucho ese tipo de taxis. De pronto hubo un apagón eléctrico que afectó las comunicaciones y hubo un paro, un tráfico enorme porque se pararon todo, trancaron el tráfico, los taxis autónomos se quedaron sin responder y detuvieron en medio de la calle y crearon un tremendo tráfico. Fue un conflicto bastante grande. Efectivamente, imaginaos en esa situación el caos porque al final, pues exactamente, en el momento en el que no hay cobertura, no hay electricidad, mm, no hay ese rendimiento o esas características que propician ese rendimiento dentro de ese REAS que estábamos comentando antes. Si no hay esa fuente de alimentación, esto se queda parado en la posición que coincida. Entonces, claro, eso es un problema bastante importante porque no es controlable. Si tú estás dentro de tu coche, pues puedes medianamente hacer algo, pero si estos vehículos, en este caso vehículos, imaginemos, ¿no? Pero, u otro tipo de objetos, o imaginaos objetos voladores, verdad que suelen tener una batería de emergencia para que puedan luego, por ejemplo, aterrizar, pero imaginaos si no todo eso se iría abajo, ¿vale? Entonces, efectivamente, eh, hay que tener en cuenta todos estos componentes o peculiaridades, efectivamente. ¿Vale? Entonces, dentro de los sistemas expertos existen distintas tipologías, ¿vale? Por un lado tenemos los sistemas expertos basados en reglas, por otro lado tenemos los sistemas expertos basados en casos y por otro lado tenemos los sistemas expertos basados en redes bayesianas, ¿vale? Los que están basados en reglas, eh, digamos, son sistemas que en base a esas reglas que tienen predefinidas, en base a ese conocimiento que tiene, eh, son capaces de aplicar un conocimiento. Si ocurre X, entonces hago Y, ¿vale? Si la temperatura supera los X grados centígrados, activo el sistema de regadío, por ejemplo, ¿vale? Eso es una regla, ¿vale? Luego están los sistemas expertos basados en casos, que son aquellos que son capaces de inferir, es decir, de resolver un nuevo problema en base a algo que ya son capaces de adquirir o de información que ya tiene adquirida, ¿vale? En este caso se reutiliza ese conocimiento para dar solución a un problema nuevo que no estuviese ya recogido, ¿vale? Y luego están los sistemas expertos basados en redes bayesianas, que son aquellas que en base a unas variables que ya se conocen y las dependencias que existen entre ellas, esas relaciones que tienen esas variables, son capaces de inferir probabilidades a nuevas variables que aparezcan, ¿vale? Aquí os dejamos otra lectura, ¿vale? Que cuando os comparta le podéis echar un vistazo, ¿vale? Que tiene que ver un poco con la hipertensión.
Y aquí os dejamos otra que está muy bien, que está para la parte de triaje, ¿vale? Triaje en los servicios de urgencias de los hospitales, ¿vale? Simplemente para que los tengáis como base. Aquí os dejamos también, en base a papers y artículos interesantes de toda la parte de agentes, ¿vale? Os dejamos un listado de ellos también para que los tengáis como referencia, ¿vale? Para que les podáis echar un ojo. Y ya por último, y terminando, a modo de resumen de esta sesión 9, ¿vale? Eh, Aquí hemos visto distintos tipos de agentes inteligentes, ¿vale? Y la diferencia con, con otro tipo de agentes que son más automáticos, pensando también en agentes como si fuesen comportamientos humanos, ¿vale? Y vimos también un poco esa interacción entre sistemas expertos en colaboración con agentes inteligentes, ¿vale? Vamos a llegar en los siguientes temas, vamos a ir más en detalle sobre toda la parte de agentes, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosa? Claro, profe. Perfecto. Mira, comparte Miguel Fernando eh, vale, si quieres abrirte el micro, Miguel Fernando, y contarnos un poco qué es esto que nos acabas de compartir, estoy leyéndolo en paralelo, ¿vale? Una página de Hugging Face. Ujú. Es un software que está free, Waldo 3.0 para aplicarlo a cualquier proyecto de IA. Utiliza drones y sirve para recuperación ante desastres, contar personas, es decir, hacer censos, capaz de leer utilizando visión artificial desde 9 metros hasta tomar imágenes satelitales y analizarlas. Sirve para seguridad de drones, como mencioné, conteo de multitudes, monitoreo de sitios de construcción para ver aparcamientos si están llenos, si hay espacio. Y si lo abre ahí está muy interesante, la verdad, para los que deseen de pronto aplicarlo a FM. Ujú. Creo que está muy chévere eso. Estupendo. Sí, mira, como veis, podéis ver en la imagen, una imagen satelital, claro, también es un espacio en el que no hay una sola nube, ¿vale? Está el cielo visible, se puede ver toda esta sección, no hay ningún edificio que esté proyectando ninguna sombra, o los edificios que hay no son excesivamente altos, no son tipo rascacielos, entonces en este caso, digamos como que las condiciones del entorno, ¿vale? Son muy buenas y muy propicias para poder detectar pues todos estos elementos que hay aquí. Por ejemplo, aquí lo que está detectando son objetos como vehículos, ¿vale? Por ejemplo, también podría haber un agente que lo que haga es detectar la superficie de este río que está cubierta por vegetación o por agua, para, por ejemplo, lanzar una alerta de una emergencia de un desbordamiento. O cómo es la calidad de la vegetación. Por ejemplo, si hay árboles que están con una salud buena o mala. O si aquí de repente aparece un foco de humo, una columna de humo, pues se puede haber un incendio que puede tener problemas para las viviendas que están aquí al lado. Al final, es lo que decimos, esos agentes pueden configurarse de forma tan automática como nosotros queramos dar solución a nuestro problema, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta qué le vamos a permitir a ese agente inteligente que realice de forma automática, ¿vale? Porque también es verdad que muchas veces, o en algunas ocasiones, tiene que haber, como siempre decimos, esa supervisión del ser humano, ¿vale? Pero bueno, aquí veis un ejemplo muy bueno de cómo está detectando, pues, esos diferentes tipos de vehículos, ¿vale? Pero también es eso que las condiciones del entorno son muy propicias para este tipo de casos. Y comenta Ernesto que los sistemas expertos basados en reglas que existen desde hace muchas décadas. Eso es. Los sistemas basados en reglas, los schedulers, por ejemplo, muchas veces estaban basados en todas esas reglas, ¿no? Por ejemplo,
Imaginaos una fábrica que produce distintos tipos de grosores, anchuras y demás de placas de metal, por ejemplo. ¿Vale? Ay, Hay una mira, y Diego, mira, esa aplicación te permite, ahí está, en esa imagen que estás mostrando, pero hay unos videos muy espectaculares. Esa aplicación detecta y hace una clasificación enseguida, cuántos son vehículos, cuántos son motos, cuántas son personas, perros, y los clasifica. Ujú. Vale, sí, mira, justamente lo pone aquí, te clasifica vehículos ligeros, personas, edificios, barcos, bicicletas, sí. Ujú. Efectivamente, autobuses. Pero es lo que decimos, tiene que haber unas condiciones como las que están aquí. Esto, por ejemplo, en el centro de una ciudad, igual es más complicado que lo pueda llegar a detectar. Pero bueno, efectivamente, pensad en la cantidad, o sea, en el barrido automático que ha hecho para detectar estos elementos de aquí. ¿Vale? También se utiliza mucho este tipo de componentes para, por ejemplo, para detectar movimientos de personas. Yo no voy a los censos. Digamos que se parquea un dron encima de un estadio. Ya sabes cuántas personas hay en ese estadio porque detecta el número de personas. Que si tú Eh, hicieras persona a persona haciendo un censo, ya no va a estar el sesgo ese de que se van a equivocar en el conteo. claro, aquí en este caso hay muchos satélites, ¿vale? Orbitando alrededor de la Tierra. Y dependiendo del satélite, las imágenes que captura tiene una precisión u otra, ¿vale? Os habrá pasado muchas veces cuando hacéis mucho zoom. En el caso de Google Maps no, porque tienes el Street View y muchas veces puedes arrastrar el muñequito y te va a la fachada del edificio, ¿vale? Pero un poquito más, hace unos años, si hacías mucho zoom, veías como pixelados todo lo que sería todo cuando llegabas hace como un zoom demasiado grande, ¿vale? En este caso, vemos que la precisión que tiene la imagen satelital que estamos mostrando en pantalla es bastante buena porque sí que somos capaces de incluso diferenciar pues, que esto es un elemento que debe ser un autobús o un coche. Un coche, porque mira, por ejemplo, aquí se puede ver un autobús que es un poquito más grande, ¿vale? Pero esto ya también vamos un poco en base también a nuestro conocimiento. Nosotros sabemos que esto pues parece, ¿no? Que puede ser más un autobús o un camión, ¿vale? Que no es un coche o no es una bici, ¿vale? Eso tiene que ser en base a la al etiquetado que se hace en este tipo de imágenes, ¿vale? Eso es. Pero volvemos otra vez a lo mismo, que es un poco el entorno. Y como bien comenta Rafael, pues en Nueva York pues tiene que ser bastante pésimo, pues con la cantidad de rascacielos que hay, etcétera, pues bastante complicado, exactamente, sí. A lo mejor ahí en vez de imágenes satelitales lo que se tiene que utilizar son cámaras más focalizadas en tierra y hacer este mismo sistema, pero más en tierra, ¿vale? Como los que hacen muchas veces para detección de aparcamientos libres, etcétera. O por ejemplo, cuando el COVID los satélites seguían tomando fotografías y muchos proyectos a posteriori del COVID se utilizaron para detectar, por ejemplo, zonas de ciudades en las que había muchos vehículos aparcados en la calle que a lo mejor necesitaban pues tener aparcamientos, por poner un ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Eso es, como bien dice Miguel Fernando, que depende también de la altura donde se está haciendo la captura. Eso es. Muy bien. Vale, bueno, no me acuerdo de decirlo al principio, disculpad, la sesión de hoy es de 2 horas, ¿vale? O sea, tenemos ahora otra clase a continuación. Lo habréis visto en la plataforma, pero, pero no me acuerdo de decirlo al principio, disculpad. Vamos a comenzar ahora con el tema 9. ¿Preferís hacer ahora un descanso, si queréis, de 5 minutos y continuamos? ¿O preferís que continuemos y cuando acabemos el tema terminamos? Lo que prefiráis. ¿Continuamos, os parece? Sí, profe. Un descanso. Un Continuamos, profe, continuamos. descansito. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Pues hacemos así. Hacemos un descanso de 5 8 minutos, ¿vale? Mira, si queréis a las 6 y volvemos otra vez ahora en unos minutos. Voy a parar la grabación entonces para que no se generen estos minutos así vacíos, ¿vale? Profe, una pregunta. Ujú.
Adelante. Eh, se nos ha informado. Vale, pues este tema 9 vamos a ver la parte de investigación en aprendizaje automático, ¿vale? Vamos a ver cómo desde el punto de vista de investigación, ¿vale? Cuáles son esas tendencias, ¿vale? O zonas o áreas de investigación en aprendizaje automático. Vamos a repasar un poco, pues bueno, como estamos dentro del bloque de área de investigación, es un poco el punto en el que estamos, ¿vale? Y en este tema vamos a ver esa parte de investigación de aprendizaje automático, tipos de aprendizaje y qué problemas hay hoy en día, ¿vale? Todos sabéis que hoy en día la gran mayor parte de las compañías, por no decir todas o casi todas, están tratando de meter temas de inteligencia artificial en todos sus procesos, ¿vale? Este crecimiento o este empuje está originando un cambio completo en todo el end-to-end de las empresas o de las líneas de negocio, ¿vale? ¿Por qué esto se puede producir ahora? Bueno, lo primero, digamos, por el estado de la tecnología actual en comparación con la de hace unos años, ¿vale? Las capacidades de computación que hay hoy en día en comparación con las que había hace 2 años, 5 años o 10 años no tienen nada que ver, ni en coste ni en velocidad, ¿vale? También, sobre todo, por la parte de la capacidad de almacenamiento y procesamiento, ¿vale? Desde hace unos años para acá se instauró el valor del dato y vivimos en un mundo de datos, ¿vale? Todos nosotros diariamente generamos gran cantidad de datos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, y en nuestro día a día está todo cada vez más informatizado, todo más digitalizado, ¿vale? Casi ahora es extraño el casi tener que hacer algo que no sea digital. Es más, no sé vuestro caso, pero yo, por ejemplo, cuando hay que hacer algún proceso que implica entregar un documento en alguna institución pública, a mí personalmente me genera más caos, más estrés que si pudiese hacerlo tramitándolo, por ejemplo, por Internet. ¿Vale? Entiendo que no todo se puede hacer por Internet, ¿vale? Y entiendo que haya gente, quizá personas más mayores, quizá nuestros padres o abuelos o lo que sea, que no estén familiarizados con ellos, pero digamos como que en la sociedad en la que vivimos ahora es bastante recurrente que todo se haga de forma informatizada, ¿no? Y luego también todo esto, toda la inteligencia artificial, tenemos que darnos cuenta que está apoyada en bases matemáticas y físicas, ¿vale? Y también esa madurez de esas investigaciones que se han ido haciendo desde los años 70 hasta la actualidad, ¿vale? Es lo que ha originado un poco, pues, que ahora mismo el paradigma de la inteligencia artificial haya cambiado. Vamos a ver cuáles son las disciplinas que introduce, digamos, la inteligencia artificial, ¿vale? Lo que decíamos antes, ¿no? Desde los años, yo he dicho los años 70, pero bueno, si nos queremos ir más hacia atrás, ¿no? A mediados de o sea, a principios de los 50, ¿vale? Ya se empieza a hablar de inteligencia artificial y se empiezan a hacer los grandes avances, pero es verdad que tecnológicamente no era posible, ¿vale? Todo esto empieza también con la parte de los 80 cuando empieza toda la parte de Machine Learning, ¿vale? Hacia el 2010 o por ahí, cuando empieza ya a tener bastante empuje todo lo que es la parte de Deep Learning, ¿vale? Que ya pasamos de una inteligencia artificial más tradicional, ¿vale? A una inteligencia predictiva, o inteligencia artificial predictiva, y luego, por supuesto, con la aparición de la inteligencia artificial generativa a partir del 2020, ¿vale? Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que, como decimos aquí, que la mente humana no es fiable para detectar patrones en los datos, ¿vale? Muchas veces nos basamos en intuiciones, ¿vale? Pero
Pero bueno, no siempre, digamos, nuestra percepción es la correcta, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se venderían más gafas de sol per cápita al año? ¿En Seattle o en Los Ángeles? ¿Vale? Pues la intuición nos podría decir que en Seattle no se necesitan gafas de sol porque mayormente está nublado, ¿vale? La realidad es que en Seattle se vende más gafas de sol per cápita anual que en Los Ángeles. El dato en sí, si tú ves los datos de venta de gafas de sol en Seattle, es mayor que en Los Ángeles, ¿vale? Sin embargo, la percepción humana, según lo que estamos viendo en esta imagen, nos diría que en Seattle está más nublado y en Los Ángeles la imagen tiene un sol. Entonces, muchas veces por eso decimos que la inteligencia artificial está siempre basada en datos. Si nuestros datos no son fiables, no son correctos, no están bien, nuestra inferencia, nuestros resultados tampoco van a estar bien, ¿vale? También los sesgos que se producen, ¿no? Imaginemos que tenemos dos personas, el señor Fernández y el señor Rodríguez, ¿vale? Que fueron elegidos aleatoriamente de una muestra representativa de ciudadanos de aquí de España, ¿vale? ¿Qué es más probable en este caso? ¿Que el señor Fernández sea agricultor o sea bibliotecario? Y el señor Rodríguez, si veis estas imágenes así, pues la percepción nos dice que si... Rodríguez, Adelante, Miguel, Miguel Fernando. Ujú. Vale, en España, teniendo en cuenta los datos a nivel dato, ¿vale? El número de agricultores es 35 veces superior al de bibliotecarios, ¿vale? Entonces, por estadística, ¿vale? Tiene más peso que sea agricultor, ¿vale? Estamos hablando de 1,2 millones de agricultores frente a 35.000 bibliotecarios, según el dato, ¿vale? A nivel de proporción, ¿vale? A nivel de proporción, nos vamos a fijar en estos datos de aquí, ¿vale? Tenemos dos campañas de marketing que se han llevado a cabo de forma regular en Barcelona, por un lado, y en Bilbao, por otro, ¿vale? ¿Qué campaña es más efectiva? ¿Vale? Pues la de Barcelona tiene la campaña A, han sido respondidas 273, o sea, 273 clientes frente a la campaña B, 289. Alcanzadas 350 frente a 300, justo igual que en la campaña A que la campaña B, ¿vale? En cuanto a clientes. El impacto de los clientes de un 78 y de un 83%. ¿Vale? O sea, a nivel de datos, si nos fijamos aquí, si no tenemos, digamos, como ese contexto, ese conocimiento, nos puede dar la sensación de, de no tener ese conocimiento, digamos, sobre el propio dato, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, el impacto que ha tenido la campaña en Barcelona, la campaña A ha sido un 93% y la B un 87%. Y en Bilbao un 73% frente a un 69% de la B, ¿vale? Entonces, según estos datos, diríamos que ha tenido más impacto la campaña A, ¿vale? Pero basándonos en estos datos. Entonces, a nivel de proporción, tenemos que tener en cuenta la paradoja de Simpson, ¿vale? Que es una tendencia que refleja en diferentes grupos de datos que desaparece cuando se combinan y la tendencia inversa aparece con datos agregados, ¿vale? Es la correlación. Fijaos, en una correlación cómo se distribuyen en cada uno de los casos la nube de puntos, ¿vale? Y bueno, simplemente es una paradoja en cuanto a la proporción, ¿vale? Si quisiésemos hacer una clasificación por un comportamiento, podríamos sacar una correlación, en este caso la que vemos aquí, en la que todos los puntos de la nube de puntos nos parecen que serían la misma categoría, ¿vale? Sin embargo, también podríamos hacer agrupaciones por comportamientos, ¿vale? Como se ve aquí en distintos
colores y tonos. Al final, el dato y la interpretación del dato es lo que tenemos que gestionar nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver tipos de aprendizaje, ¿vale? Hay aprendizaje automático supervisado, aprendizaje automático no supervisado y aprendizaje por refuerzo, ¿vale? El aprendizaje automático supervisado o con supervisión, ¿vale? Es aquel que partimos de unos datos etiquetados que son correctos o conocidos. Por eso se dice que son supervisados, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de categorías que sabemos que están bien. Tenemos una serie de imágenes de gatos, perros y jirafas. Y están bien clasificadas y bien etiquetadas. Y con esas imágenes vamos a predecir o a aprender qué categorías serían otras imágenes, ¿vale? Por eso es supervisado, porque ya tendríamos esa clasificación previa. ¿Vale? Luego tenemos el aprendizaje automático no supervisado, que es aquel que aprende o descubre nuevos patrones de datos que no están etiquetados, es decir, que no tenemos información previa, ¿vale? Pero por su comportamiento, por esa correlación de esos valores, es capaz digamos, como de agruparlos, ¿vale? Un poco lo que estábamos viendo aquí, ¿vale? Y esos comportamientos pueden ser en base a variables, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el aprendizaje por refuerzo, que lo que trata es de realizar acciones en base a maximizar eh, algún objetivo, ¿vale? Entonces, el aprendizaje supervisado, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos una serie de variables o características y lo que hacemos es, se hace una clasificación para un campo que es categórico, ¿vale? Y se hace una regresión cuando el campo es numérico, ¿vale? Esto para los aprendizajes supervisados. Esa clasificación o esa regresión, ¿vale? Es, como lo que podemos ver aquí, es la agrupación por distintas categorías, esa clasificación, esa clusterización, ¿vale? O una regresión que es como una línea de tendencia en función de los comportamientos, ¿vale? Y luego el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Ese aprendizaje no supervisado lo que hace, o los tipos, ¿vale? Es la clusterización, igual que en el caso anterior, que lo que hacemos es, por esa similitud, pero que es una similitud no conocida, ¿vale? No hay un patrón previamente que nos indique ningún tipo de condición, ¿vale? Se haría esa agrupación, ¿vale? Por algún tipo de similitud. El modelo o el sistema de aprendizaje nos diría en base a qué se está basando para hacer esa agrupación, ¿vale? Pero no hay una información previa. Se utiliza para toda la parte de detección de anomalías, ¿vale? Porque como no hay un patrón previo, aquello que no pertenezca o que no tenga una correlación similar a los otros datos, se puede interpretar como algo anómalo, ¿vale? También se utiliza el aprendizaje no supervisado o con datos no etiquetados para descubrir nuevas relaciones entre variables, ¿vale? Y por último, para la parte de modelización de temas, ¿vale? Lo que es para identificar, por ejemplo, estructuras desconocidas de temáticas que no hayamos tenido en cuenta, ¿vale? Ciertos comportamientos que a priori con nuestros datos no somos capaces de detectar. Aquí ven, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de, imaginaos que tenéis estos objetos, ¿vale? Y tenéis que agruparlos en tres conjuntos, ¿vale? ¿Cómo los agruparíais, por ejemplo?
por ejemplo, los redondos están por un lado, correcto, ya lo pasaste. ¿Puede repetir? Es que te escucho un poquito. Que voy a Rectangulares, repetir de un redondos y lado. cuadrados. Vale, por ejemplo, por círculos o cuadrados, vale. Ujú. O por el tipo de material. Por el tipo de material, muy bien. Ujú. Color también puede ser. Tamaños. Por tamaños, por el uso, por la utilidad, efectivamente. Entonces, habéis visto que habéis sacado un montón de patrones o un montón de motivos, ¿no? Para poder hacer esa clusterización justo. Vale. Por ejemplo, por aspecto, ¿vale? Si lo agrupásemos por aspecto, eso es, si lo agrupásemos por aspecto, lo que decíamos por forma, tendríamos estos tres objetos, ¿no? Los que tienen formas más cuadradas, más circulares y otros, ¿vale? Por material, pues los que sean de metal, los que sean de madera y los que sean de otra cosa, ¿vale? Entonces, eh, como podéis observar, nosotros tenemos que ser capaces, con un aprendizaje supervisado, imaginaos que lo que nosotros tenemos estos objetos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo uno, ¿vale? Agrupación por aspecto. Nosotros le decimos que este objeto y este objeto es circular. Entonces, a esta categoría de estos dos tiene que asociarnos estos dos de aquí, ¿vale? Entonces, esto sería supervisado y sería capaz de añadir estos elementos, ¿vale? En uno no supervisado, tendría que el propio sistema detectar que como todo esto es circular, ¿vale? Esto sería un grupo, ¿vale? Pero dependiendo de cómo esté la imagen tomada, si está como aquí no hay problema, si la pila en vez de estar tumbada en horizontal estuviese en vertical, la parte de arriba también sería circular y también os la asociaría aquí, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis como ejemplo, ¿vale? Entonces, el Machine Learning da respuesta a estas cinco preguntas, ¿vale? Por un lado, la parte de clasificación, ¿vale? Adelante, Rafa. Rafael. Ah, vale. Perdón, que pensé que estaba que se desactivó el vídeo. Vale. Por un lado, también nos da respuesta a una clasificación, ¿vale? Nosotros tenemos estos objetos, ¿vale? Y nos dice, este que está aquí en blanco, nos dice a qué podría pertenecer, ¿vale? Como una especie de modelo predictivo, ¿vale? Luego también nos da respuesta a si algo es anómalo o en este caso, como decimos aquí, es raro, ¿vale? Luego también da respuesta a cómo algo está organizado, ¿vale? Cómo es esa clusterización, ¿vale? También a la cantidad, es decir, a cuánto. Y por último, nos dice también cómo debe ser o cuál debe ser el siguiente movimiento, ¿vale? Estas son las cinco preguntas a las que da respuesta el Machine Learning. Por ejemplo, imaginémoslo un servicio financiero, ¿vale? Eh, para hacer una clasificación, podríamos decir, oye, un nuevo cliente o este cliente podrá entrar en números rojos. Vale, pues clasificaría a ese cliente entre números rojos, o sea, entre riesgo o no riesgo, ¿vale? En cuanto a regresión, podría responder a cuánto disponible necesitará este cajero automático, ¿vale? Teniendo en cuenta la población y los datos de otros sitios, pues puede hacer esa regresión y saber cuánto dinero disponible necesita un cajero, ¿vale? En cuanto a series temporales, bueno, pues, ¿qué saldo este usuario, qué saldo en esta cuenta tendrá dentro de 3 meses? ¿Vale? En base a la información pasada. Análisis de clúster, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué productos tienen un comportamiento similar? Todas las personas que tienen el seguro de hogar y el seguro de coche en nuestra aseguradora también tienen el seguro de vida, por poner un ejemplo, ¿vale? Detección de anomalías. Nos ayuda también a ver si una transacción puede ser fraudulenta o no.
¿vale? Y luego la parte de asociaciones, que sería pues la parte de productos, un poco similar al ejemplo anterior, qué productos de forma conjunta eh, puede tener un cliente o un cliente va a comprar, ¿vale? Un cliente, por ejemplo, que compra libros a principio de curso, pues es probable que compre también una mochila, que compre un estuche, que compre bolis, que compre, vale, pues ese tipo de asociaciones o comportamientos. Por ejemplo, respecto a marketing, ¿vale? Una clasificación en el ámbito de marketing podría ser, oye, esta persona se dará de baja o no se dará de baja. En cuanto a la regresión, oye, ¿cuál es el valor que puede tener de huida este cliente? ¿Vale? En cuanto a series temporales, ¿cómo un producto se va a demandar en los próximos 3 meses? Por ejemplo, empieza el invierno, un paraguas, ¿vale? Respecto, por ejemplo, a verano. Pues una serie temporal en cuanto a un modelo atmosférico, etcétera, pues bueno, se puede inferir. ¿Vale? Análisis de clústeres. En este caso, ¿se comportan de forma igual? ¿Estos clientes son iguales? ¿Les puedo aplicar las mismas políticas? ¿Les puedo aplicar la misma publicidad? Por ejemplo. Detección de anomalías, pues el comportamiento de un cliente, si es normal o no es normal. ¿Vale? Y en cuanto a asociaciones, pues si hay ciertas condiciones que nos ayuden a asegurar que nuestro anuncio, nuestra publicidad es buena para ese público final. ¿Vale? Entonces, el aprendizaje profundo, ¿vale? Vamos a verlo desde el punto de vista del perceptrón, ¿vale? Tenemos una señal de entrada, que bueno, al final nosotros tenemos una serie de señales, que es lo que llamamos, lo que se ven en la gráfica como X, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. A cada una de ellas se les asocia unos pesos, ¿vale? Que son los W, W1, 2, 3, 4 y 5. Todo ello se hace un sumatorio, ¿vale? Y todo ese sumatorio tiene una salida, ¿vale? Si la salida es positiva, si en este caso, por ejemplo, x es mayor o igual que cero y es negativa si x es menor o igual que cero, ¿vale? Y la fórmula la tenéis abajo, simplemente es para que veáis cómo es el aprendizaje eh, profundo, ¿vale? Pensemos en ese input, en esas señales y en esos pesos, ¿vale? Es el mismo ejemplo que veíamos antes, pero a nivel de función, ¿vale? Tenemos una serie de señales que son los inputs, los pesos que le damos, imaginemos estos pesos, -1,012, -1,016, -1,016 y -1,012. Se le dan estos pesos, ¿vale? A nivel de función sumatoria es -1,062. ¿Vale? Se hace la función, ¿vale? Y el output, lo que sería el X, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que entrar en la parte de activación, ¿vale? Funciones de activación. Esto es a nivel más numérico, ¿vale? Pero bueno, hay sistemas más tradicionales de activación que son no lineales, ¿vale? Que son los que estáis viendo aquí en pantalla, que simplemente, si os fijáis, son sigmoidales o tirando como a sinusoidal en este caso, ¿vale? O hiperbólico, ¿vale? En comparación con los modelos más modernos que serían de rectificación lineal o, por ejemplo, el softmax. Ahora vamos a ver un poco más en detalle alguno de ellos. Vale. No sé cómo de familiarizados en este sentido estáis con los lenguajes de programación, como por ejemplo Python, ¿vale? Sé que en algunas otras asignaturas sí que lo estáis viendo. Os lo digo porque, bueno, esta parte de aprendizaje profundo existen librerías, me las apunto y os las comento el próximo día, ¿vale? Para que las tengáis incluso también vosotros a nivel particular, ¿vale? Dentro del aprendizaje
profundo, ¿vale? Tenemos también la parte de redes neuronales multicapa, ¿vale? Esto simplemente es para que os suenen también los nombres, ¿vale? No os preocupéis. Estas redes neuronales que son multicapa, ¿vale? Tenemos bueno, la función que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Que bueno, simplemente es un poco cómo están aplicándose cada uno, cómo se aplican esos pesos a esas señales, ¿vale? Digamos que tenemos esta serie tenemos tres inputs, tres señales de entrada, se le asocian una serie de pesos, ¿vale? Luego se le vuelven a asociar otra serie de pesos y luego se le asocian unos pesos últimos hasta llegar a ese output final, ¿vale? Simplemente es para que veáis cómo funciona. Y luego, en esta gráfica que vemos en pantalla, estamos viendo un poco la diferencia entre deep learning, lo que sería lenguaje profundo, y machine learning, ¿vale? Eh, si ponemos por un lado a nivel de performance frente a datos, ¿vale? Bueno, es simplemente una evolución o un incremento, ¿vale? De cómo las redes neuronales de Deep Learning consumen o tienen mejor performance, ¿vale? En función del aumento de datos, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el Machine Learning más tradicional llega a un momento en el que se queda más estable y es una línea paralela al eje de las X, ¿vale? Entonces, dentro del punto de vista del Machine Learning, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo es ese ciclo de vida, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una serie de datos, por ejemplo, como vemos en pantalla, que son unos documentos, y lo que queremos es transformar esta información que están en estos documentos en información tabular. Imaginaos, por ejemplo, que en estos documentos vienen nuestros nombres, apellidos, DNIs, dirección, etcétera, ¿vale? Lo que queremos hacer es extracción, ¿vale? Para digamos, coger esa información de esos documentos o templates o modelos y volcarlos en una tabla, por ejemplo, de registros de usuarios, de información de usuarios, ¿vale? Por un lado, lo que tenemos que hacer es extraer esa información, modelarla y procesarla, ¿vale? Simplemente. Esos modelos de Machine Learning lo que son capaces en este momento, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí en pantalla, es de operar sobre comportamientos o estructuras que aparecen en documentos, ¿vale? Ahora, con la inteligencia artificial generativa, muchas de estas utilidades de modelos de Machine Learning digamos que cambia el paradigma y se utiliza más la inteligencia artificial generativa en ese sentido, porque es capaz de interpretar esos textos, ¿vale? Y extraer esa información. Entonces, a nivel de esfuerzos, ¿vale? Del Machine Learning en el mundo real, eh, digamos que imaginemos un trabajo, ¿vale? Un trabajo como el que estábamos viendo antes, de extracción y transformación de datos de un informe a un entorno tabular. Bueno, pues más o menos en torno al 10% del esfuerzo lo lleva a la definición de objetivos, el 80% del esfuerzo lo lleva la captura y la transformación de los datos, como es lógico, y luego todo lo que es la parte de modelado y predicción y medición de los resultados, pues llevarían un 5 y un 5, ¿vale? Un 5% y un 5% del esfuerzo aproximado. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo eh, toda esa base de datos, o sea, no base de datos como objetos, sino conjunto de datos, han eclosionado o han impactado en toda la parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero lo que decimos, siempre ese dato tiene que ser un dato correcto. Entonces, vamos a ver así a nivel o alto nivel, un poco, pues, cómo ese machine learning o ese aprendizaje automático se puede utilizar en función de si es no supervisado, supervisado o por refuerzo.
¿vale? Lo que es lo estábamos viendo justamente antes. Para el aprendizaje no supervisado, podríamos utilizar la parte de clustering para segmentación de clientes, para marketing orientado a clientes, para sistemas expertos, ¿vale? Y la reducción de dimensión lo utilizaríamos pues, para visualización de Big Data, para comprensión de datos y para descubrimiento de nuevas estructuras o caracterización de información o de datos, ¿vale? Esto todo el no supervisado, porque al final no tendríamos información, partiríamos de cero, entonces sería muy fácil o es más sencillo o más accesible, ¿no? Pues hacer esa parte de segmentación o diferenciación o conocimiento del comportamiento de los datos y qué patrones tienen sin tener ningún dato o información previa. ¿Vale? Si lo que hacemos es un aprendizaje supervisado, si lo que tenemos es algún tipo de conocimiento de etiquetado de la información, podemos hacer una clasificación, ¿vale? De forma automática, pues eso, tanto para ver comportamientos de clientes, pues la clasificación de imágenes, como el ejemplo que poníamos antes, ¿vale? O también regresión, ¿vale? Toda la parte más de predicción, optimizar procesos, un poco en base a procesos anteriores del pasado. Y si lo que hacemos más es aprendizaje por refuerzo, pues tenemos toda la teoría de juegos, tenemos decisiones en tiempo real, tendríamos tareas de aprendizaje o, por ejemplo, la parte de conducción automática. Y a continuación os indicamos una serie de referencias interesantes, ¿vale? Para que las tengáis un poco pues, a modo de aprendizaje automático, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente ya conocéis Google Scholar, que es la parte de papers y artículos que tiene Google, ¿vale? También hay bibliotecas y librerías indexadas, ¿vale? Es una fuente muy buena para también de cara a vuestro trabajo fin de máster, cuando hagáis la prospección bibliográfica o el estado del arte, ¿vale? Es una fuente bastante buena que podéis utilizar, ¿vale? De ahí os mostramos una serie de, de papers y de artículos que están muy interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con aprendizajes supervisados y no supervisados, ¿vale? Al finalizar la clase os voy a dejar las dos presentaciones y os las voy a subir a la plataforma para que las tengáis, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto, perfecto, muy bien. Si esto simplemente es para que tengáis también un poco de contexto y la documentación, ¿vale? Tito que tengo que cerrar aquí y os voy a dejar de compartir un momentito. Vale, dadme un momento porque no sé qué le pasa a mi editor o sea, a mi PDF, que cuando abro varios documentos se queda colapsado el PDF y no me lo abro y tengo que cerrar un momentito, ¿eh? No me estáis viendo ya la pantalla, ¿no? No, señor. No. Vale, un momentito. Si es que un momentito. Vale. Vale, pues no me va a dejar de compartir. A ver si me deja. Es que no me está abriendo el PDF. Un momentito.
Pues me va a dejar abrir a ver qué me pasa esto. Vale, ahora ya sí me ha abierto. Un momentito, pues vuelvo a compartir pantalla. Vale, pues vamos a ver la parte de investigación en... Perdón. Dentro del bloque 3 vamos a ver la parte de investigación en sistemas cognitivos, ¿vale? Un momentito, pues voy a ver si puedo compartiros ahora. ¿Veis ya mi pantalla? Sí, profe. Se Esto. visualiza. Estupendo, fantástico. Perdonad, es que cuando tengo algunas pestañas cuando abro varios PDFs, algo le ocurre que no me deja compartir. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la parte de investigación en lo que son sistemas cognitivos, ¿vale? Cómo podemos identificar tendencias, ¿vale? Esto ya corresponde a la sesión 11, ¿vale? Y es un poco más orientado ya no tanto a aprendizaje, sino más a sistemas cognitivos, ¿vale? Vamos a hablar dentro de ese mismo bloque de investigación, pero en este caso lo vamos a orientar más a eso, a sistemas cognitivos, aplicaciones de sistemas cognitivos y qué limitaciones tienen hoy en día los sistemas cognitivos. ¿Vale? Vamos a dar una especie de introducción a los sistemas cognitivos, como hemos dicho, y cuál es la diferencia entre, igual que veíamos esa diferencia, ¿no? Entre la inteligencia artificial o generativa o los agentes frente a la inteligencia artificial general, vamos a ver cuál es la diferencia con un sistema cognitivo. ¿Vale? Como sabéis, la inteligencia artificial lo que trata es de imitar comportamientos humanos, ¿vale? Entonces, el modelado más cognitivo son modelos que tienen ya no tanto que ver con el comportamiento, sino con la memoria, ¿no? Están basados en cómo funciona la memoria del ser humano, ¿no? Cómo percibimos, cómo sería la atención y cómo razonamos, ¿no? Cómo razona el ser humano. ¿Vale? Al final, trata de convertir esos comportamientos humanos en modelos matemáticos, en transformaciones matemáticas para poder simular. ¿Vale? Existen distintas facultades dentro de lo que son los modelos cognitivos, como es la parte del cálculo, la parte del lenguaje, la parte de memoria, la parte de aprendizaje y la parte de razonamiento. ¿Vale? Todo ello en base a los sentidos que tenemos, que es vista, oído, olfato, gusto y tacto. ¿Vale? Aquí nada, simplemente os enseñamos una gráfica en la que vemos cómo sería esa transformación, digamos, de un cerebro, ¿vale? Humano en todos los sistemas que creo que no lo estáis viendo muy bien. Voy a intentar a ver si puedo hacer un poquito de zoom. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Un poco es una transformación de cómo sería un cerebro humano, ¿vale? En función de distintas actividades. Si son actividades más de deporte, si son actividades más de ocio, etcétera. Si son más cognitivas en cuanto a visualización de estructuras, más en cuanto a las relaciones con otras personas, simplemente es para que te tuvieseis un poco este esquema, ¿vale? Qué increíble el cerebro humano, efectivamente. Y claro, pensad que al final lo que estamos intentando hacer constantemente nosotros para poder hacer esta parte de automatización, es decir, para no depender tanto del ser humano, es justamente trasladar, ¿no? Este conocimiento, este comportamiento, esta forma que tenemos nosotros de pensar y de interactuar con el entorno hacia objetos o, en este caso, por ejemplo, robots. Por lo tanto, como lo que hemos visto, tenemos que equipar a esos robots con distintos sensores. Y la otra parte de esos sensores son los sensores más cognitivos. ¿Vale? En la última, sí, más o menos en la última década, más o menos, un poquito antes del 2010, ¿vale? Empezó toda la parte de computación cognitiva. ¿Vale? Como sabéis, la inteligencia artificial tiene un transcurso más, pues, desde antes de los años 50, pero con más fuerza en los 70,
Y en los 80 aparece el Machine Learning, como vimos antes. Bueno, pues la parte de computación cognitiva, ¿vale? Tiene como un poco más de auge un poquito antes del 2010, ¿vale? Ya también un poco ha habido un cambio también de paradigma tecnológico más o menos en esa época. Al final siempre la tecnología tiene mucho que ver con esta evolución, ¿vale? El objetivo al final de esta computación cognitiva es construir sistemas que interactúen con el ser humano y con el entorno, pero sin que tenga que tener esa intervención del ser humano, ¿vale? No sé si alguno de vosotros conoce, comenta Manuel, que ha visto de la biocomputación el uso de muestras biológicas para aumentar el procesamiento de computadores. Vale, me lo apunto y te lo miro, porque sí que es verdad que de la parte más biotech sí que se han hecho, eh, sí que se han hecho cosas, ¿vale? Pero te lo miro, ¿vale? Un momentito, déjame copiarlo aquí, déjame ponerlo aquí y así lo apunto. Perfecto. Es que aparte, justamente toda la parte de biomedicina, biotecnología y todo esto está teniendo mucho auge también con toda la parte de computación cuántica y demás. Entonces, bueno, no sé si conocéis a alguno Jeopardy. Jeopardy es un concurso de televisión, ¿vale? Es un formato televisivo creado por Merv Griffin en los años 1964. Es un programa tipo de pistas y los concursantes al final pues tienen que formular respuestas, pero como en forma de preguntas. ¿Vale? Si no lo habéis visto, dejadme buscar un momentito que os lo voy a eh, compartir para que lo tengáis en el chat también. Y así lo podéis probar vosotros un momentito aquí. Es el Jeopardy Labs, os lo voy a compartir aquí para que lo veáis. ¿Vale? Al final tenéis está muy bien explicado en la web, pero al final tenéis de distintos juegos, ¿vale? O sea, distintas categorías de deportes, videojuegos, juegos y demás, y cómo es el programa, ¿vale? O sea, echarle un vistacillo porque si no lo conocéis os va, os va a parecer interesante. Y en la parte claro, todos conocéis IBM, la compañía IBM? ¿O alguien de aquí no conoce? Eso es, por eso lo decía justo. Como comenta Gloria Lira, Jeopardy fue como el hito histórico de IBM Watson, efectivamente, justo. Eh, Uno de los puntos ahora más fuertes también de la computación cuántica es IBM, ¿vale? Al final, digamos como que la ventaja que lleva IBM en este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial es muy alto, ¿vale? Luego, cuando os pase la presentación, ¿vale? Vais a tener aquí abajo el vídeo para que le echéis un vistazo. Entonces, vamos a hacer una especie bueno, esta la vamos a pasar, ¿vale? Y la dejamos para el próximo día porque veo que es -10 y no va a dar tiempo, ¿vale? Voy a comentaros esto y el próximo día hacemos una especie de juego, ¿vale? Entonces, IBM Watson lo que hace es, en base a diferentes preguntas, pues trata pues de toda la parte de modelado, de aprendizaje y generación de hipótesis para resolver esas preguntas que hacen a nivel de juego, ¿vale? No deja de ser un sistema de probabilidades, un sistema probabilístico que
que trata de, pues eso, es capaz de devolver distintas respuestas a las preguntas que se van haciendo, pero como si fuesen una especie de juego, ¿vale? Más interactivo. ¿Vale? Luego, lógicamente, al ser un concurso televisivo, en el caso de Jeopardy, pues hay dinero extra por detrás. Eso es, exacto, sí, efectivamente. Incluso compitiendo con distintos, o sea, incluso compitiendo sistemas automáticos con seres humanos, ¿vale? A veces, o gran parte de ocasiones, ha sido más eficaz o mejor el resultado automático que de distintos, que digamos que el propio ser humano, pero en el sentido de que al final toda la información que puede procesar un sistema automático es mucho mayor que el que podemos procesar nosotros, ¿vale? Es como el típico juego o el típico vídeo del ordenador que juega contra el mejor jugador de ajedrez y al final no gana a veces el ordenador o gana a veces el jugador de ajedrez, pero al final es un poco ese tipo de ideas, ¿no? El cómo de mejor puede ser un sistema automático frente a un ser humano. Y al final, pues a día de hoy, un ser humano tiene las capacidades que tiene y este tipo de tecnologías o ese tipo de sistemas de aprendizaje pues bueno, tiene mucha más capacidad gracias a la tecnología, gracias a las infraestructuras, etcétera, que lo que puede tener, por ejemplo, un cerebro humano. ¿Vale? Pero claro, no todo ha sido siempre experiencias como Jeopardy, ¿vale? Antes de poder llegar ahí, bueno, y todos lo hemos visto en muchas otras plataformas y muchas otras herramientas, esto no se parte de 0 a 100 en un día. Para poder llegar ahí hubo muchas otras soluciones o pruebas que han sido menos exitosas o incluso fallidas, ¿vale? Como Take AI, ¿vale? Era una especie de ciber o robot o chat en ese sentido o asistente, ¿vale? Que hacía un poco lo que puede hacer a lo mejor hoy en día un Teams, ¿no? Por ejemplo. Luego, no sé si habéis conocido el caso este que os estamos mostrando en pantalla, que al final una primera IA que tenía Facebook que desconectó porque empezó a hablar en un idioma propio suyo, ¿vale? Simplemente fue un caso muy sonado hace unos cuantos años, simplemente bueno, para que lo tengáis, es simplemente para que veáis que no se llega de 0 a 100 en poco tiempo, ¿vale? Sino que esto todo lleva una serie de procesos dentro de, no sé si 2, 5, 10, 20 años, veremos coches que están pilotándose solos por la carretera y nos acordaremos de estas sesiones de estas clases donde estábamos hablando de que todavía no está como muy extendido o que se está empezando a investigar, ¿no? Al final, pues para eso, pues habrá problemas, habrá riesgos, habrá accidentes, habrá métodos para corregir esos posibles problemas, etcétera. ¿Vale? A ver, recordaréis todos eh, cuando teníamos por ejemplo, con los que tenían bueno, iPhone o Samsung o cualquier tipo de dispositivo móvil, que desbloqueábamos el móvil con el reconocimiento facial, pero de repente vino el COVID y todos teníamos que tener mascarilla. Y cada vez que queríamos desbloquear el móvil, teníamos que quitarnos la mascarilla, desbloquear el móvil y ponerlo. Ahora eso, por ejemplo, ya está resuelto. ¿Vale? Simplemente es para que veamos cómo ahora con este tipo de sistemas además cognitivos nos pueden validar nuestras caras, nos pueden validar los DNIs, o sea, los, eh, los carnets de identidad. Eh, Al final hay una serie de procesos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Vale?
Otra parte de sistemas cognitivos muy importantes es la termocámara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no solamente es el reconocimiento facial, hoy en día casi, o en la mayor parte de los aeropuertos, por ejemplo, tenemos sistemas de reconocimiento facial, ¿vale? Pero ya no solamente facial, sino también térmico. Incluso pues para detección de personas que están perdidas o incluso personas que están escondidas o bueno, cualquier tipo de finalidad, ¿no? Todo ello son sistemas cognitivos, son sensores que están equipados en componentes o elementos y son capaces de detectar o reconocer en base a ciertos criterios o ciertos patrones visuales. Vale. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Como es lo que estábamos comentando ahora. Bueno, pues esa computación cognitiva lo que trata es justamente eso, de esa interacción o esa colaboración máquina-humano, humano-máquina para intra o extrapolar, en este caso, experiencias o información, ¿vale? De ese propio ser humano. Todo ello está basado en redes neuronales y lo que se trata es eso, es de simular esos procesos o esa forma de pensar del ser humano. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que esta parte de computación cognitiva no solamente está centrada en una única, en una única área, ¿vale? Sino que trata distintos aspectos o distintas partes. Desde la parte de visión, que es quizá el más visual, lógicamente, como la parte térmica, como también la parte de NLP, o sea, lenguaje natural, o la interacción persona-ordenador, ¿vale? Siempre para mejorar la calidad del ser humano, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, una persona que necesita interactuar con un ordenador vía audio, ¿vale? Por ejemplo, pues porque tenga una necesidad especial, pues bueno, tiene esa posibilidad, ¿vale? Entonces, vale, perfecto. Entonces tenemos que darnos cuenta un poco ahí que al final ese tipo de cosas la estamos intentando desarrollar para mejorar esa parte. Perfecto. Vale, pues si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Antes de empezar un poco a explicar cómo sería un poco más esa parte, digamos, tecnológica que habría por debajo, ¿vale? Y no sé si alguien tiene alguna duda o quiere resolver alguna cuestión. Pues está todo claro. Todo claro, profe. Ya podemos ir nosotros a almorzar. Perfecto. Muy bien, pues lo dejamos aquí. El próximo día continuamos desde aquí. Os dejo que además hoy la sesión ha sido bastante larga. Muchas gracias a vosotros de verdad por vuestro tiempo y la gente que vea la sesión en diferido, pues cualquier duda, utilizamos los foros o lo vemos en la siguiente clase. Diego, muy Gracias, amable, profe. gracias. Muchas Por Muchas gracias. gracias. casualidad, ¿esa Muchas información gracias, la profe. cargaste ya, profe? ¿O la vas a No, la cargar voy a ahora? subir ahora mismo en cuanto termine, la dejo subida, Ah, listo, vale, la dejo profe. subida a la Muchísimas plataforma. gracias. Que estén Nada, muy bien. gracias a Saludos, vosotros. hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias.